Hola a todos y bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más fascinantes y vitales de toda la medicina cardiovascular, la fisiopatología de la placa de ateroma. En este análisis vamos a desglosar paso a paso cómo se origina y evoluciona esta enfermedad arterial. Pasaremos de ver conceptos histológicos microscópicos a entender el impacto real en los pacientes. ¡Arranquemos! Rápidamente, nuestra agenda de hoy tiene 5 pasos: la anatomía vascular normal, el rol fisiológico del colesterol, cómo empieza la infiltración lipídica, el papel crítico de los macrófagos y las células espumosas, y por último, el riesgo y las complicaciones clínicas. Pasemos a la primera parte, anatomía vascular normal. Hagamos un breve repaso de la histología basal. Imaginen que tenemos casi 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo. Es una locura, pero todo ese sistema se resume en una estructura fundamental. Si observamos la arquitectura general, tenemos la luz, o lumen, que es básicamente el canal por donde fluye la sangre, y la pared del vaso que la rodea. Y ojo, esta pared no es una simple tubería de plomo, es un tejido superdinámico que actúa como nuestra primera línea de defensa. A ver, si comparamos arterias y venas, hay diferencias enormes. Las arterias son como autopistas diseñadas para aguantar muchísimo estrés. Tienen paredes gruesas, son súper elásticas, manejan alta presión y no tienen válvulas. Las venas, en cambio, tienen paredes más delgaditas, manejan baja presión y sí tienen válvulas para que la sangre no se regrese. Entender esta presión extrema en las arterias es clave para saber por qué la enfermedad que vamos a ver hoy ataca casi exclusivamente a las arterias. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente microscópica. Si hacemos un zoom a la capa más interna de la arteria, llamada túnica íntima, encontramos el endotelio que toca la sangre, la lámina basal, la capa subendotelial y la lámina elástica interna. Quiero que se graben bien la capa subendotelial, porque este espacio, que parece inofensivo, es literalmente el campo de batalla donde arranca, en completo silencio, la aterosclerosis. Y con esto llegamos a la segunda sección, el rol fisiológico del colesterol y la homeostasis basal. A ver, el colesterol tiene una fama terrible, ¿verdad? Pero es vital aclarar algo. El colesterol no es el villano por naturaleza. De hecho, es una sustancia natural y absolutamente esencial. Sin él, nuestras células simplemente no podrían fabricar cosas fundamentales como hormonas, ácidos biliares para la digestión, ni tampoco la vitamina D. Entonces, si la grasa no se disuelve en el agua de la sangre, ¿cómo viaja? Bueno, necesita vehículos. Y ahí entran en escena las lipoproteínas LDL. Funcionan literalmente como los camiones de carga del cuerpo, llevando el colesterol desde el hígado hasta el resto de los tejidos a través del torrente sanguíneo para cumplir con la logística perfecta del cuerpo. Sección 3. Patogenia. Infiltración lipídica. Aquí es donde comienza la verdadera cascada de la enfermedad. ¿En qué momento los camiones de carga de LDL se ganan el apodo de colesterol malo? Justo en este punto de inflexión, cuando logran colarse a través de la capa interna de las arterias y se estacionan en la pared arterial. Ese depósito, esa acumulación anormal de partículas de LDL en el subendotelio que mencionamos antes, es la chispa inicial. Es un daño que el cuerpo simplemente no va a ignorar. Lo que nos lleva a la sección 4 y al núcleo absoluto de nuestra clase de hoy: los macrófagos y las células espumosas. Presten muchísima atención a esta cascada celular porque es fascinante pero a la vez bastante trágica. Paso 1. El sistema inmune ve estos depósitos de grasa y enciende las alarmas. Paso 2. Envía a sus tropas de limpieza, los macrófagos, para eliminar ese colesterol malo. Paso 3. Estos macrófagos empiezan a comer o fagocitar los lípidos. Pero, y aquí está el problema, comen tanto pero tantísimo que se saturan. Y paso 4. Al verse totalmente abrumados por la grasa, sufren una transformación. Se convierten en lo que llamamos células espumosas. Básicamente son células de defensa que quedaron atiburradas y paralizadas por un empacho masivo de colesterol. Físicamente, estas células espumosas no se esfuman mágicamente, mueren en el lugar, y al acumularse sin parar junto con otros desechos celulares, terminan formando literalmente la famosa placa de ateroma en las paredes arteriales. Así que pasamos de un intento de limpieza inmunológica a tener una lesión anatómica obstructiva enorme. Pasemos a la última sección. Sección 5. Riesgo y complicaciones clínicas. Vamos a conectar todo esto con los resultados en el paciente. Obviamente, todo este caos no ocurre en el vacío. Hay factores sistémicos que echan muchísima gasolina a este fuego. La presión arterial alta golpea y daña el endotelio, abriendo la puerta a más LDL.
El tabaquismo oxida esos lípidos de los que hablábamos. Y la diabetes altera todo el metabolismo. Todos estos factores aceleran dramáticamente la inflamación y la actividad de los macrófagos. Pero quizá lo más aterrador de todo esto es que la acumulación de colesterol es, por definición, un problema de salud silencioso. A diferencia de otras condiciones donde uno se siente mal de inmediato, esta acumulación progresiva de células espumosas puede avanzar durante décadas en total silencio. Las arterias se van tapando poco a poco, y en la mayoría de los casos, la persona no siente absolutamente nada. Y claro, eventualmente las matemáticas no fallan. La progresión mecánica tiene 3 pasos. Primero, la placa crece. Al crecer, esas arterias que solían ser elásticas y amplias se estrechan y se vuelven rígidas. Como resultado lógico, la circulación de la sangre, ese suministro crítico de oxígeno que necesitan los tejidos, se dificulta muchísimo. Pero ojo, la emergencia médica real no es solo que la arteria se vaya tapando de a poco. El mayor peligro es la inestabilidad. Imaginen esa placa llena de grasa y células espumosas muertas. Si esa placa de repente se rompe, ¡pum! Toda esa mezcla tóxica queda expuesta, se derrama en la sangre y en cuestión de segundos forma un coágulo o trombo fatal. Ese trombo puede bloquear el paso de la sangre por completo y de forma abrupta. Si esto sucede en las arterias del corazón, estamos frente a un infarto agudo de miocardio. Si el coágulo bloquea una arteria que va al cerebro, tenemos un ictus o derrame cerebral. Es increíble pensarlo, pero un proceso que empezó con un solo macrófago arrumado termina causando una catástrofe isquémica total en el paciente. Así que, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, dejemos una gran pregunta clínica en el aire. Sabiendo paso a paso cómo un macrófago se transforma en una célula espumosa y cómo esto crea una placa que puede romperse, la pregunta del millón es, ¿cómo podríamos intervenir con terapias o medicamentos para estabilizar esa placa antes de que se rompa y forme ese trombo fatal? Entender esta fisiopatología es, al final del día, la única llave para encontrar curas reales en cardiología. Ha sido un placer compartir esta clase. Nos vemos en el próximo análisis.